voy a realizar mi exposición en tres claves diferentes que tienen mucho en sintonía con lo que ha dicho Iñaki, porque es evidente que la percepción de la renta básica universal o se está a favor o se está en contra y siempre se emplean los mismos argumentos. Yo voy a exponer en tres partes, como decía, una que podía titularse La renta básica universal más que una percepción. La segunda es la implementación, realidad versus teoría. Y la tercera sería precisamente la renta básica y podríamos definirla como medio o como fin. Como digo, está en sintonía con todo lo que ha dicho Iñaki, pero quiero dar algún tipo de matiz que no se le ha dado hasta ahora. Y antes de aclarar, y voy a ser absolutamente sincero con vosotras y con vosotros, nosotros y nosotras en EH Bildu tenemos vivo y latente el debate de la renta básica universal. Y lo digo así, estamos aún debatiendo sobre este tema y hay posturas que evidentemente van en la misma dirección, pero tenemos concepciones de cómo aplicarla y en qué sentido la debemos aplicar. Y eso que quede claro. Por eso voy a hacer un resumen de todas las percepciones que tenemos nosotras y nosotros. Y empezando por el primer tema, ¿qué es la renta básica? Y nosotros y nosotras sostenemos que es más que una percepción. ¿Por qué? Pues las claves se han dado hasta ahora. Una renta básica universal no es solamente una prestación incondicional como derecho subjetivo que se le da a toda la ciudadanía. Va muchísimo más allá. Y como habla Iñaki de la libertad, este es un concepto académico que ya ha salido en los años 80, pero que se viene desarrollando durante decenas y cientos de años. Eminentes republicanos a lo largo de toda la historia, y podemos recorrer desde Aristóteles a Cicerón o a Kant o a Robespierre, siempre han tenido dos ideas independientemente del republicanismo que tenían. La primera es que cualquier persona que no tenga el derecho a la existencia no es un ciudadano y una ciudadana de pleno derecho. Y el segundo es que cualquier sociedad que la riqueza esté polarizada y segmentarizada, evidentemente no podrá alcanzar nunca las cuotas de libertad correspondientes. Y de eso es lo que estamos hablando precisamente. Por eso creemos, nosotras y nosotros, que la renta básica universal no es una percepción, es un cambio del paradigma, pero del paradigma económico, laboral, social, incluso el paradigma de la relación entre mujeres y hombres, el paradigma del patriarcado. Es un cambio profundo y ese es el verdadero debate de lo que es la renta básica. Y Iñaki también ha hablado sobre la implementación. Como se ha dicho, hay tres modelos, tres micromodelos, tanto el estatal como el de Cataluña y el de Guipúzcoa. Yo me voy a referir y voy a dar algunos datos complementarios a lo que ha dicho Iñaki, porque es el modelo más cercano y es el modelo en el cual tratamos todas y todos en el 13º simposio que cerró precisamente por las Juntas Generales de Guipúzcoa. Y es por eso que me voy a definir exclusivamente a eso. Pero antes de dar estos datos, siempre hay una teorización sobre la renta básica universal y hay una práctica. Y la teorización estamos todos prácticamente de acuerdo, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, sindicales, unos por una naturaleza humanista y otra por una naturaleza caritativa. Y si preguntamos a todo el mundo si la renta básica universal sería conveniente por filosofía, por moralidad o poética, dirían que sí. Pero muchos de estos agentes y políticos dirían que es absolutamente inviable. Otros y otras creemos, aparte de todo esto, que el sostenimiento de la renta básica universal es sostenible y es viable en determinadas condiciones. Y es un peligro tanto para los poderes económicos, financieros, incluso para la representación sindical mayoritaria, la renta básica universal. Y es un peligro latente con el cual no quieren contar. Y hablando sobre las microsimulaciones en Guipúzcoa y dando algún dato diferente a lo que ha dicho Iñaki, pues en Guipúzcoa concretamente se habló precisamente de esa percepción a todas y a todos los ciudadanos,
donde la renta mensual sería de 7.902 euros, que serían 662 euros al mes. Concretamente, en este territorio histórico, el 20% aplicado a las y a los menores sería de 1.584 euros anuales, que, como se ha dicho, representa también un 20%. Y también en las mismas condiciones y características. La renta básica universal no estaría sujeta a esas retenciones de IRPF, sustituye, y esto es muy importante, a las demás prestaciones económicas de todo tipo y de toda índole. Y la renta básica universal, no sé si se ha mencionado este dato, es complementaria a cualquier cuantía que no llegue a este mínimo. Y otra cosa fundamental, a juicio de nosotras y nosotros, que el concepto de la renta básica no puede retraer ninguna cantidad presupuestaria a lo que sustenta los pilares de bienestar, tanto educación, tanto enseñanza y todo lo que se desarrolla en esos pilares. La verdad es que hay que empezar por esa reforma fiscal que en el conjunto del Estado español tiene una imposición de 8 puntos por debajo de la media europea. Por tanto, hay que recuperar esa imposición y hacerla redistributiva y equilibrada. Y en este sentido, lo que ha explicado más o menos Iñaki es pasar de un tipo dual de imposición a pasar a un tipo único y dejarla precisamente en un 40,52% para que pague absolutamente todo el mundo, desde el primer nicho hasta el último nicho. También en estas características se habla precisamente de la reducción de beneficios y excepciones fiscales y, como se ha dicho, pues la reducción sobre la base y todos esos conceptos. ¿Qué significaría eso? Pues en Guipúzcoa, concretamente, el 70% de la población ganaría poder adquisitivo y renta con este tipo de implementación. El 20% se quedaría prácticamente igual y un 10% perdería. Y aquí nos preguntamos, ¿es posible implementar la renta básica? ¿Por qué se han hecho estos cálculos y resulta que en Guipúzcoa no se ha implementado y existe otro tipo de rentas básicas? Pues evidentemente hay que tener en cuenta unos factores políticos y voluntades políticas. Primero, hay que tener en cuenta que este tipo de debate tiene que ser serio y riguroso. Segundo, que todas las cantidades percibidas no dependen exclusivamente de un núcleo político, sino, por ejemplo, este tipo de cantidades que se deben retraer también de las percepciones y las compensaciones tanto del Gobierno central, ya puede ser por las cuotas de desempleo o las pensiones, como del Gobierno vasco. Y eso equivale alrededor a 1.570 y pico millones. También hay que decir que los gastos administrativos de la microsimulación en Guipúzcoa son alrededor de 90 millones de euros. ¿Qué significa? Pues en algunas facetas de la distribución del dinero que va a este tipo de percepciones, 1 euro repartido cuesta 1 euro en gestión administrativa. De ahí precisamente sacamos un ahorro considerable. Y el tercer factor, que sería el carácter redistributivo del IRPF al que me he explicado anteriormente. ¿Sí? Vale. Bueno, pues más o menos con lo que en la simulación de esta microsimulación lo que queremos exponer es que si hay una voluntad política, pero tiene que ser una voluntad política global y no territorial, se puede hacer este tipo de políticas.